Bien, continuemos con lo que son aplicaciones interfaces para dispositivos de entradas y salidas. La interfaz es la parte del sistema operativo o el conjunto de funciones que el sistema operativo define para que los dispositivos de entradas y salidas puedan interactuar con el sistema operativo. Veámoslo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un Open en Word, abrimos un archivo en Word y nos vamos al Blu-ray y lo abrimos desde el Blu-ray y se muestra como un archivo que lo puede abrir sin conocer la clase de disco del tipo de almacenamiento que es. Esto es porque ya el sistema operativo le brinda a Word esa abstracción. Ya le dice, vea, no importa cómo eso está implementado, yo le doy a Word una interfaz de cómo acceder a archivos indiferentemente de la naturaleza del dispositivo de almacenamiento. Entonces, se genera una clase genérica de funciones que se pueden ejecutar en dispositivos de almacenamiento a través de instrucciones estandarizadas. ¿Qué es lo que hace? El sistema operativo define estas funciones, define la función A, B, C y D, y el disco duro, el SSD y el Blu-ray, los controladores de dispositivos y el device driver tienen que ajustarse a estas funciones que el sistema operativo le brinda a las aplicaciones. Entonces, el hardware se estandariza o se ajusta a un estándar del sistema operativo para poder operar. Esta es la manera que funciona. Los device drivers son los que van a encargarse del funcionamiento interno del dispositivo específico de entrada y salida con el que estemos tratando. Están hechos a la medida del dispositivo y son el medio de comunicación entre el hardware y el sistema operativo. Es el que se encarga de hacer ese puente en la parte de software. El device driver se ajusta a las rutinas estándar definidas por el sistema operativo y le permiten tomar la información de esos métodos estándar, de esas funciones estándar y transmitirlas o convertirlas a las particularidades del dispositivo de entrada y salida con el que estemos trabajando. Esto pues, vemos acá nuevamente el flujo. Vamos a tener el kernel, el subsistema de entradas y salidas. Y vemos que comunicarnos, por ejemplo, con un dispositivo USB involucra un controlador de USB en hardware y un device driver en software. Igual para los dispositivos de red, una parte de software, una parte de hardware. Parte de software, una parte de hardware. El device driver se encarga de hacer este acople. Ventajas que tenemos de esto, pues se estandariza, se le brinda una mayor usabilidad al sistema operativo, para nosotros se convierte en transparente. Desventajas es que las rutinas que el sistema operativo ofrece o el estándar que el sistema operativo impone no necesariamente es bueno para todos los dispositivos de entradas y salidas. Entonces, en algunos podríamos estar perdiendo rendimiento. Lo que se gana es la abstracción que nos permite utilizar el sistema como tal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esconder la diferencia de controladores. Veámoslo acá. Aquí podríamos tener un disco duro, uno, y aquí un SSD. Dispositivos muy diferentes entre sí, pero el device driver se encarga de esconder esta diferencia, de manera tal que el sistema operativo los puede acceder a gusto, puede abrir archivos a gusto, indiferentemente de que la naturaleza de los dispositivos de almacenamiento sea muy distinta entre sí. Esto se convierte en algo transparente, se convierte en algo transparente.
Vamos a tener syscalls para poder acceder a los dispositivos de entrada y salida. Habíamos visto al inicio del curso que todas las operaciones de entrada y salida se hacen a través del sistema operativo y el sistema operativo a través del device driver se comunica con el dispositivo. Hay manera de hacerle override a eso en sistemas modernos, pero lo típico es que lo hagamos a través del sistema operativo. El estandarizar, el hacer este estándar, es algo que simplifica el desarrollo del sistema operativo como simplifica a los que manufacturan hardware. ¿Por qué? Por ejemplo, alguien que hace discos duros, nada más tiene que ver el estándar de Windows y hacer un driver que se ajuste a ese estándar y va a servir transparentemente. Igual en Linux. Entonces, hay una parte de simplificación por ahí. Para sistemas operativos de propósito general, esto es lo suficientemente bueno. Podríamos llegar a tener casos de sistemas operativos de propósito específico donde tenemos que hacer algo a la medida. Un caso es en bases de datos. En bases de datos, pues, se necesita grabar y recuperar información sin hacer uso del sistema de archivos. Se necesita que no esté formateado en el esquema que utiliza el sistema operativo los discos duros para bases de datos. Y así de esta manera se gana rendimiento. Entonces, ¿qué tenemos acá aparte con los device drivers? El sistema operativo define una interfaz, tal como lo hemos mencionado, por ejemplo, SATA, y se crean dispositivos que se ajusten a esta interfaz. El device driver permite comunicarnos con el dispositivo específico. Y tal como lo comenté anteriormente, podemos perder en que ciertos dispositivos, pues el estándar que ofrece el sistema operativo no es el mejor para el rendimiento en ese dispositivo específico y que cada sistema operativo tiene sus propios estándares. Entonces tenemos que hacer un driver para Windows y tenemos que hacer un driver para Linux o un sistema BSD o un sistema Unix. Tenemos que hacer drivers diferentes. No existe un estándar lo suficientemente sólido que nos sirva el 100% de los casos. Entonces, el, es parte de lo que tenemos que tener presente.